María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. En diciembre del 93 Salinas hace una gira a China y a Japón. Y ahí voy de reportero, sí. Y fue Ebrard. Y fue, por supuesto, Manuel Camacho Solís como canciller, ¿no? Uh-huh. Y el presidente se llevó a un amigo suyo, muy amigo, que era el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Emilio Lozoya, papá del que luego sería director de Pemex, uh-huh, con Peña Nieto. Y entonces, pues ahí había una relación tensa y fría, porque, por ejemplo, cuando fuimos en el tren bala de Tokio a Kioto, en esos vagones de 2 pisos, Salinas iba en un piso arriba, uh-huh, y Camacho iba con Ebrard en otra cabina abajo. Que yo lo fui a saludar y ahí entrevisté a Camacho. ¿Y qué te dijo? Me dijo que él no iba a permanecer mucho tiempo en ese cargo. O sea, se ardió bien. Sí. Nunca hablamos te lo dije, ni nada, porque ya bastante pesar traía él. Sí, claro. Pero él seguía todavía con la esperanza de ser candidato, suplente. Y se reúne con... entonces termina ese viaje que ahí te contaba que yo las 2 veces en mi vida que he sentido más frío fue en la vía un invierno en la Vía de la Conciliación en Roma, transmitiendo, uh-huh, ahí 1 hora, ¿sí? Sin movernos todos. A ti te tocaría después. Yo estaba con ustedes, no ese viaje, pero otro viaje estuve con ustedes ahí. Te tocaría después. Sentada hecha bolita en la beatificación de Juan Pablo II. Porque ahí en la Vía de la Conciliación es un tiro, como de chimenea, que viene del Tíber, ¿sí? Sí. Y antes de eso fue en la muralla china. Era diciembre en China. No, yo febrero en la muralla china tampoco estuvo gracioso. Bueno, y pues me compré de esas gorras que venden en $5, sí, ¿no? Yo tenía mi abriguito, mis zapatos que me había comprado mi mamá, regalado, el abrigo también. Y fue un gran viaje en aquella China que ya asomaba, ¿sí? Uh-huh. Porque el primer viaje que había hecho yo a China había sido en los años 70 con el entonces secretario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manso. Y entonces todo eran bicicletas, ¿sí? Todos eran grises y azules. Llegó la revolución industrial a China en los 80. Y todavía presidía Mao Zedong, y el primer ministro era Zhou Enlai, digo. Sí. Pues, antes de que fuera la visita de Echeverría y antes de que fuera la visita de Nixon. Porque Echeverría fue a China antes que Nixon. En fin, y de ahí a Japón. Bueno. Y en Japón hace una conferencia de prensa en el Hotel Imperial, el clásico Hotel Imperial, y dice Salinas al terminar, era 23 de diciembre. Bueno, tu mamá estaba, ¿cómo no van a llegar a la Nochebuena o qué? A la Navidad? Y termina la conferencia Carlos Salinas diciendo, bueno, todos a descansar, a tomar vacaciones, a celebrar el Año Nuevo, porque viene un gran año. El día 1 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. ¿Empieza? Es el 1 de enero del 94. Pues entonces, pues ahí nos regresamos. Y como se cruza la línea del tiempo, pues llegué el mismo 23. ¿Llegaste el 23? Sí. Y pues nada.
¿Y qué ocurre? Navidad con la familia, Año Nuevo en Acapulco. Sí. Pero Carlos Salinas había citado a una fiesta de fin de año en Los Pinos. Esta conversación la acabamos de tener con Manlio. Ah, bueno, pues cita a una cena grande, ¿sí? Sí. En el Salón López Mateos, que es el grande de Los Pinos. Gobernadores, empresarios. Pero fíjate, secretarios del gabinete. Sí. Lo invitó a Colosio y no invitó a Zedillo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto te viene a confirmar que Zedillo no estaban en las cercanías afectivas de Salinas. ¿Por qué? Ni era tampoco del interés de Zedillo estar en las cercanías afectivas de Salinas. Pues no, él era un pro, ¿no? Y pues la fiesta, ¿no? La fiesta. Y a las 12 de la noche, las uvas, el brindis. Nada más que a esa misma hora que estaba entrando en vigor formalmente el Tratado de Libre Comercio, estaba irrumpiendo por primera vez desde los tiempos de la Revolución una declaración de guerra al Estado mexicano, al gobierno mexicano y al presidente de México por parte de un grupo que luego se identificaría como el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son los de Chiapas, ¿cierto? Sí, en El comandante Chiapas, Marcos. con el subcomandante. Subcomandante Marcos. Y de repente, como a la 1:30, desaparece Salinas de la fiesta de la mañana. Y alguien dijo, no, pues ya se enojó o algo, ¿no? No, le reportaron eso y se tuvo que ir. Con los del gabinete que estaban ahí, órale, tenía una junta. Que le reportaran qué estaba pasando. Y se lo reportaron. Y entonces eso empezó a marcar el 94, que para mí es un año tan importante, que es un México antes del 94 y otro México después del 94. Y no solo México, también tu vida. Cambió tu vida por completo en el 94. Bueno, también, En enero del 94 cambió tu vida por completo. sí. Yo no me puedo imaginar, hasta se me corta la voz, el día que me pase eso. Yo tengo un trato con mi mamá que no se puede morir hasta que tenga 93. Ah, bueno. O sea, y me da igual, pase lo que pase, mi mamá no se puede morir hasta que ya tenga 93, porque yo no me puedo imaginar que va a ser de mí sin ella o que va a ser de mí sin ti. No. Contigo no hago ese trato porque me vas a decir, ahora me vas a decir hasta cuándo morirme. Sí. No, pero no lo tengo programado. No, pero me vas a decir, ahora me quieres hasta controlar cuando me muera. Pero no. Yo no me puedo imaginar eso. Y tú creciste con tu mamá y tu hermana. Sí. Sí. Y con mi abuela. Y con tu abuela. Que seguía viva la visa. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué fue o sea, cómo cambió? Porque tú eras el hombre de la casa. Para mi abuela, mi bisabuela y mi tía. Sí. Y aunque mi tía ya se había casado y ya tenía 3 niñas, mis primas que tanto quiero, seguía siendo el hombre de la casa. Sí, bueno, fue una desolación total. Total, para mí, en mi vida el personaje que más ha influido en mí ha sido mi madre. Y la recuerdo todos los días. Sí, estamos hablando de 30 años, más de 30 años. Fue desolador. Sí. Pero siempre está conmigo, o sea, no Pues hasta me pusiste su nombre. Así es. Pero es porque tú naciste. Ese mismo año. Así es. En octubre 18. Se juntan esas dos cosas, pero Salinas estaba, la verdad que no sabía qué hacer, no sabía dimensionar, porque era su año de éxito, de coronación, vamos a llamarle así, si me permiten la figura.
y le declaran la guerra. Un movimiento guerrillero, indígena y zapatista, y se enfrentan al ejército y hay heridos y hay muertos. Y no sabía qué hacer. Y había dos líneas, un grupo duro que decía, hay que aplastarlos. Y otro, suave, donde estaba Manuel Camacho, y el mismo Salinas, le decía, Hay que hablar. hay que pacificar esto, hay que declarar una amnistía y sentarse a hablar de la paz. Pero ¿cómo logras hablar con alguien que te acaba de declarar la guerra? Bueno, pues. Entonces, Manuel Camacho, que seguía siendo secretario de Relaciones Exteriores, se reúne en un desayuno el lunes 10 de enero con Carlos Salinas en Los Pinos. Y de ahí sale que renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Como ya te había dicho. Marcelo Ebrard con él, ¿sí? Y le asume el cargo que no existía de coordinador para la paz sin sueldo de Chiapas. ¿Por qué sin sueldo? Porque él todavía tenía viva la esperanza de ser candidato presidencial. Y para ser candidato presidencial no puedes no puedes tener puesto público 6 meses antes de las elecciones. Pero en aquel año las elecciones no fueron en julio, fueron el domingo 21 de agosto. Todavía tenía tiempo. Sí, era enero. Bueno, entonces se va a San Cristóbal de las Casas, el obispo don Samuel Ruiz cumple un rol fundamental de intermediario y se sientan en la catedral de Chiapas para iniciar las conversaciones de paz. Carlos Salinas no acertaba a dimensionar aquello. Tan es así que se va al Foro Mundial de Davos, en Suiza, en enero. Ahí voy yo a cubrir como reportero. Pues con la idea de que todos los ojos del mundo, que eso ya lo conté, conté lo del el primer viaje, porque él hizo un segundo viaje. Todos los ojos del mundo, creía, estaban en el levantamiento zapatista en México, guerrillero. Y cuando llega allí y lo plantea, dice, ¿cuántos muertos, no? Tantos. No, nosotros vamos a seguir con el tema, la guerra, ¿sí? Los Balcanes, todo el desastre humanitario, persecución, limpieza racial, aquello que fue terrible. Entonces, eso es vamos, no tiene, ni le comentaron nada. Vamos. Pero también esa es una tragedia en México de la que muy pocas personas hablan. Sí. Sí, porque luego yo creo que el comandante o subcomandante Marcos se frivolizó. Yo me acuerdo cuando era chica, debo de haber tenido 7, 8 años. En la portada de la revista Poder, Sí. el subcomandante Marcos con su pipa, su pantamontañas y su pipa y... Oye, y su audífono. Para mí es una imagen muy fuerte. Sí. Y es un tema del que yo, la verdad, siendo hija tuya hace muy poco, casi no se habla de esa tragedia en México. Sí que lo fue, para la gente de allá lo fue. Y fíjate, por eso le digo que también traía 2 relojes como Fidel Castro en la Revolución. Uno viendo para acá y otro para acá para no tener que voltear la muñeca si estaba así o si estaba porque así. así los usaba Fidel Castro. Después traía una carrillera, pero de cartuchos de escopeta. Y su arma no era una escopeta. No. Como las... Después sí traía un audífono. Pero era el único que traía audífono. Y yo le pregunté, ¿Con quién habla? ¿Con quién te comunicas? ¿Con quién te comunicas? Pero era la imagen, ¿sí?
Es como si yo traigo radio, un walkie-talkie. ¿sí? ¿Quién más usa walkie-talkie en este planeta ya? No, pero lo que te quiero decir es que... Pero pues lo traigo... Ana Berta lo usa en radio, claro que sí. Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que era el único que traía audífono y no traía walkie-talkie, nomás traía el cable. Vamos, ese era el personaje que se volvió famoso en el mundo. La imagen. Entonces, ya regresa más tranquilo Salinas porque allí en Davos, pues las potencias dimensionaron pues, el movimiento a nivel mundial. No le preocupaba a nadie y muchos no estaban ni enterados. Después se enterarían porque hubo una gran campaña de difusión. Y empieza con eso la tragedia del 94. En esos 2-3 primeros meses del 94, febrero y marzo, se registran los 3 grandes secuestros. ¿Sí? Empezando por Alfredo Harp, Joaquín Vargas y Ángel Lozada. Estaban secuestrados en un momento casi simultáneamente los 3. Por Alfredo Harp se pagarían meses después el mayor rescate. El mayor rescate que se ha pagado por un secuestro, hablando en millones y millones de dólares, solo superado por el rescate que muchos años después, en el gobierno de Felipe Calderón, pagarían por Diego Fernández de Ceballos. La esposa de Joaquín Vargas estaba embarazada del que fue un compañero de clases mío, uno de los hijos de Joaquín Vargas. Iba conmigo en la escuela y justo estaba embarazada de este compañero mío cuando Joaquín Vargas estaba secuestrado. Fíjate. Pues estaba en eso y Manuel Camacho venía aquí de Chiapas y daba una conferencia en el Hotel Presidente. Y cada vez que iba a dar la conferencia, ¡pum!, se caía la bolsa de valores, ¿sí? Se depreciaba el peso, porque entonces en febrero, en marzo, la bolsa de las reservas nacionales estaban en su nivel histórico más alto jamás visto, 27,000 millones de dólares. Camacho insistía, es más, tuvo que salir Salinas a hacer una declaración de no se hagan bolas. Es Colosio. No se hagan bolas, que era directo para Manuel, que seguía. Y pasa enero y febrero, estaban los secuestros y marzo. Y el 22 de marzo, estando Luis Donaldo Colosio en Culiacán, Manuel Camacho hace una declaración que dice, entre la paz y el poder prefiero la paz. Y reconoce a Colosio. Martes 22 de marzo de 1994, estando en Culiacán, y entonces pues, le pasan el reporte a Colosio, candidato. Antes de esto quiero mencionar una cosa. En este tramo, Colosio llegó a tener dudas de si él iba a seguir siendo el candidato. ¿Por qué? Pues porque veía a Camacho muy fuerte. Por ejemplo, el día que arranca la campaña, el 10 de enero, es el día que anuncia lo de Camacho y los cambios en el gabinete. Cuando la nota tenía que haber sido el arranque de la campaña de Colosio, claro, en aquellos tiempos, ¿sí? No, la nota fue el cambios en el gabinete y Camacho, ¿sí?, de pacificador, sin salario. Eso es, perdón que lo subraye porque eso reiteraba, que entonces el presidente estaba de acuerdo. El presidente estaba de acuerdo que a lo mejor tenía que haber un cambio. Digo, o lo estaba haciendo también para apaciguar a su amigo. También, sí. Pero Colosio no podía saber cuál era. No, incluso hay una comida en casa, en unas oficinas del profesor Hank, que asiste Raúl Salinas de Gortari,
con un grupo de empresarios. El hermano. Era un grupo que tenía el profesor Hanksy y el que existía, el que estaba ahí también, el padrino, el querido, el inolvidable, el ingeniero. Gilberto Borja. Gilberto Borja Navarrete, mi inolvidable compadre, mi gigante que fue. Y esta historia me la contó él directamente, que Colosio, la comida la hizo para reunir a Colosio con Raúl Salinas y mandarle el mensaje al presidente Salinas, ¿sí? A través de Raúl Salinas, de que le garantizaba lealtad y que, vamos, que él era, que él nunca le iba a traicionar, en fin, todo esto. Para eso fue esa comida. Colosio llegó a tener dudas. Y cuando viene esto, el lunes 10 de diciembre, pues Colosio se sacude, ¿ves? Y después es esa reunión, esa comida, ahí en Prado Sur, una persona de Prado Sur. Arranca la campaña, tenía sus dudas y llegamos, te digo, al 22 de marzo, martes 22 de marzo, el reconocimiento, y se pone contento Colosio, nada más que había sido muy tarde. ¿Por qué? Era martes 22 de marzo. Al día siguiente, en Lomas Taurinas, en Tijuana, en unos arrabales de Tijuana, asesinaban a Luis Donaldo Colosio. Y empieza una crisis en México muy fuerte, Así es. de la que hablaremos en el siguiente capítulo. Nos vemos pronto.